Mesoamérica, es decir, América Media, una superárea cultural ubicada desde el centro del país de México hasta llegar a parte de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta área incluía gran variedad de culturas, que sin embargo compartían elementos comunes que permiten verlo como un gran conjunto. Hoy aprenderemos acerca de Mesoamérica, parte esencial de la historia de México, ya que nos muestra sus inicios, cómo era la sociedad o qué existía antes de que el territorio del Imperio Mexica tomara el nombre de la Nueva España, a razón de la conquista por parte de España. Es caracterizada culturalmente por ser fundamentalmente agrícola, basada en el cultivo del maíz, planta cereal de gran importancia mundial junto al arroz y el trigo. Significa lo que sustenta la vida. Es de uso cotidiano y variado y sigue siendo el principal cereal en la dieta mexicana. Otras características principales son la invención de calendarios altamente precisos, su gran alcance en rutas comerciales y mercados, complejidad en la organización económica y social, con frecuentes relaciones de dominio y tributo. Su arquitectura, que a su vez se caracteriza por la construcción de pirámides escalonadas, un trazo urbano en los pueblos, arte de joyería, cerámica y esculturas majestuosas, y además se conoce por su sistema complejo de creencias religiosas, con prácticas de sacrificio humano y autosacrificio. Para su estudio se ha dividido en tres etapas: preclásico, que abarca 2300 años, desde el 2300 a.C. al año cero. Es antecedente de las altas culturas, y en esta época surgen los olmecas, los cuales se consideran la cultura madre mesoamericana. El clásico, que es el periodo del 0 al 900 después de Cristo, donde alcanzó su plenitud la cultura mesoamericana. Surgen en esta época Teotihuacán y la cultura maya. El posclásico. Esta es la etapa en la cual se expanden las culturas y surgen la cultura tolteca y mexica. Abarca del 900 al año 1519 después de Cristo, es decir, que culmina con la conquista de Tenochtitlán, la cual es la capital del Imperio Mexica. A lo largo de su consolidación, que duró 3800 años, mantuvo diferentes culturas coexistiendo entre sí. Algunas de las más importantes que generan una cadena cultural para enlazar la cultura mesoamericana son la cultura olmeca, la cultura teotihuacana, la cultura maya, la cultura tolteca y la cultura mexica. Se le considera la cultura madre. Se desarrolló en territorio actualmente mexicano, en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Aportó las primeras formas de calendario y escritura. En cuestión artística y religiosa, sus esculturas monumentales, como las cabezas olmecas, altares, estelas y piezas de jade, fueron uno de sus principales aportes, además de tener un sacerdocio jerarquizado, destacando dos dioses, el jaguar y la serpiente. Además, en cuestión de trabajo, consideraban de gran importancia el comercio. Teotihuacán, conocida como la ciudad de los dioses, se considera el primer centro urbano y religioso. Se consolidó en una especie de imperio teocrático, es decir, que los sacerdotes dirigían la sociedad en torno al proyecto monumental urbano religioso, mismo que llegó a tener 200.000 habitantes, a lo largo de 20 kilómetros, dominando políticamente lo que hoy son Puebla y México. Esta cultura fue la que aportó el sentido urbanístico y dejó como legado tanto la arquitectura monumental de sus pirámides, del Sol y de la Luna, mismas que actualmente son patrimonio cultural, como sus deidades Tlaloc y Quetzalcóatl, que perdurarían hasta los mexicas. Con una extensión geográfica amplia en el sur de México, Guatemala, Belice y El Salvador, la cultura maya alcanzó el más elevado desarrollo dentro del periodo clásico de Mesoamérica. Incluso se les llegó a denominar los griegos del Nuevo Mundo. Sus aportes principales fueron su diversidad de productos, gracias a su muy extenso mercado, en el cual comerciaba miel, jade, vainilla y plumas de quetzal, por nombrar algunos. Otro aporte fue su arte diverso y sus bellas cerámicas, pero principalmente su conocimiento astronómico, calendárico y matemático, inventando así el símbolo para el cero. Toltecas. Asentados en el norte del Valle de México, fundaron su capital, Tula. Era un pueblo de cazadores y guerreros de habla náhuatl, que legaron a la cultura mesoamericana su escultura monumental, que destacaba la guerra, su delicada artesanía y la introducción del metal. Después de la caída tolteca, las 7 tribus nahuas se apoderaron del Anahuac, y de entre ellas los mexicas, en menos de 200 años, se convirtieron en una gran potencia militar, que gradualmente dominó a los pueblos vecinos. Su dios de la guerra era Huitzilopochtli,
quien según sus tradiciones fue quien los guió al islote que convertirían en Tenochtitlán y les aseguró el dominio del mundo. La caída de este imperio a causa de la conquista española y las enfermedades que estos acarrearon marca el término del posclásico y abre las puertas a la denominada época colonial. Te invito a que le des like al video y próximamente continuaremos haciendo un video por cada una de las culturas. ¡Hasta pronto!